Profe, Sí, ¿qué es lo que está habilitado? ya les habilité cuáles son los grupos de trabajo para el análisis de casos. Entonces, Ah, ok. si vienen a el bloque uno donde dice información adicional, acá en este Excel están los grupos del grupo 3 para el análisis de casos. Ahí están los grupos con los que les tocaría trabajar a ustedes. Ok. Profe, Entonces, una pregunta. Ah, sí. perdón. Para el primer intento mañana, ¿sale la nota o no? Hasta que uno haga como que termine todo. Creo que está configurado de manera tal que hasta que termina el primer periodo, digamos, hasta que cierran la primera parte, sale como la calificación y las respuestas a las preguntas. De manera tal que lo hicimos así porque habíamos notado antes que a veces cuando salían las preguntas y demás, pues como que ya la gente iba como teniendo una idea de cuáles eran las respuestas de las preguntas, así, ¿verdad? Entonces, lo hacemos de esta forma como para que vamos, hay como un cierre donde ya ven las notas, digamos. Y ya después pueden hacer el segundo Gracias. intento y así. Ok, ok. Entonces, estos son sus grupos de trabajo. Entonces, ahí pueden encontrarlos con diferentes colores. Profe, perdón, una consulta sobre el segundo intento. ¿Uno tiene que hacer los dos o no es necesario? Digamos, si ya uno ve que en el primero, yo qué sé, por alguna razón ya tuvo todos los puntos, no es necesario hacer el segundo. No, si ustedes hicieron un primer intento y les fue bien, pueden dejar solo con un intento. No hay ningún problema. Ok, Inclusive, si quieren, gracias. pueden hacer solo el segundo también. O sea, no solamente tienen que hacer solo el primero. Si quieren, no hacen el primero y hacen el segundo. Por algún motivo, ustedes no pueden hacer el primero, hacen el segundo. Si no, no hay ningún problema. Ok, gracias. Inclusive si digamos que se les olvidó que tenían que hacer el primer intento, entonces no importa, pueden hacer el segundo también. Entonces acá están sus grupos de trabajo. En el Excel pueden ver que están los correos. Entonces, si no tuvieran el contacto en los grupos de WhatsApp o así, entonces pueden también escribirles un correo a los miembros de su grupo y sería bueno como que vayan como contactándose desde ahora, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tienen por abierto el quiz? El quiz es sin límite de tiempo, Catherine. Límite, o sea, usted una vez que se sienta a hacerlo, eso sí tiene que terminarlo, pero no hay un límite de tiempo. Lo que sí no puede es como cerrar la sesión y seguir después, pero sí tendría como, digamos, todo el tiempo disponible para poder hacerlo, en este caso. Ok, Profe, sí. ¿y para cuánto tiempo ustedes estiman que uno debería durar, digamos? No sé, la verdad. Yo diría como una hora, tal vez menos, no sé, algo así. Son respuestas de marcar con X más que todo. Ah, ok, gracias. Entonces, depende de la persona, puede que dure una hora, puede que dure menos o puede que dure un poquito más, pienso yo. Profe, Ujú. y uno puede devolverse y pasar preguntas o tiene que hacer una y ya después sigue. Esa es una buena pregunta. Vieras que no sé, voy a averiguar. No, yo nunca he hecho los quizzes, entonces en realidad no estoy muy seguro de eso, si no se puede devolver. Voy a averiguarles. Ah, ok, está bien. Ok, ¿alguna otra consulta? Profe, la otra semana es repaso. La otra semana hacemos repaso, más que todo. Hoy vamos a terminar ya como ver ese revisión de la materia, más que todo. Y la otra semana estaremos más que todo trabajando en ejercicios. Lo que hago normalmente en la semana de repasos es que vamos a trabajar en los mismos grupos que ustedes normalmente trabajarían para el análisis de casos, para que ya vayan familiarizándose con sus compañeros y cómo trabajan juntos y más, y ver cómo la dinámica. Eso les ayuda mucho como de no tener tal vez tantos problemas de organización, porque al inicio obviamente uno siempre tiene que organizarse. Ahora, otra cosa que se me olvidó decirles, de estas personas que están acá, lo ideal es que ustedes se reúnan y definan quién es un coordinador. Esa persona coordinadora va a ser la encargada de entregar el análisis de casos. Solo hay que hacer una entrega en la plataforma. Y esa persona coordinadora tiene que estar encargada tanto de coordinar el trabajo como de entregar al final el trabajo final, digamos. Entonces, para que vayan ahí más o menos pensando que tienen que ir pensando quién va a ser ese coordinador también. ¿Alguna otra consulta?
Ok, entonces podemos seguir, si no, con lo que estamos viendo en la clase anterior. Entonces, la clase anterior hemos estado resolviendo el problema en el cual me decían que tenía que determinar la alcalinidad de unas disoluciones. La alcalinidad como milimol de OH por litro. Y habíamos dicho que esa alcalinidad nos da una fórmula mensurando, que era concentración por el volumen de la bureta durante la valoración dividido entre el volumen de la pipeta multiplicado por 100. Entonces habíamos dicho que en un caso como este, yo podía hacer el diagrama de pescado como se muestra acá. Entonces yo tengo la alcalinidad y entonces voy a tener concentración, ¿verdad? Que de esta concentración yo tengo que sacar una incertidumbre combinada. De la bureta había tres fuentes de incertidumbre que hemos dicho: tolerancia, la temperatura y el error de valoración. Y de la pipeta teníamos la tolerancia y la temperatura. Y dijimos que la repetibilidad la podíamos tomar como un factor aparte, que esa repetibilidad era S entre raíz de N, donde S es la desviación estándar y N el número de mediciones. Entonces, yo acá tengo más o menos desarrollado para el analista B. Entonces, para el analista B, habíamos dicho que me reportaban una concentración de HCl de 0,05040 más o menos 0,002 mol por litro. Entonces, en este caso, tengo que sacar la incertidumbre de la concentración. Entonces, como esto está reportado con una incertidumbre expandida con un factor de K igual 2, entonces lo que tendría que hacer es dividir entre 2. Entonces, me quedaría de esta forma. Esta acá, entonces, ya sería la incertidumbre, que sería esta componente, la componente C. Y lo mismo tenemos que hacer para cada una de las componentes. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de la bureta, entonces para la bureta tenemos que, me decían que era una bureta tipo A, que estaba certificada en 95% de confianza y que la tolerancia era 0,025. Entonces, en ese caso, la incertidumbre de la tolerancia, lo que hago es 0,025 dividido entre 1,96, que correspondería a una distribución normal, ¿verdad? Cuando me dicen el 95%, quiere decir que es una distribución normal. Y redondeo a una sola cifra, entonces me queda 0,01. La temperatura, me decían que era una diferencia en lugar de 20 se me dio 22 grados centígrados, entonces tenemos 2 grados de diferencia. Entonces en la fórmula tengo 2 grados centígrados multiplicado por el volumen. Entonces ahí en ese caso tengo que escoger alguno de los volúmenes que me daban en los datos. Entonces yo personalmente escogí, espera que se me hizo. Yo personalmente escogí, lo que hice fue acomodar los datos como se ve, como se muestra acá, de menor a mayor, y entonces saqué la media, que era 24,800. Y esa media fue la que utilicé para hacer el cálculo de la incertidumbre de la temperatura. Entonces, aquí coloqué ese dato, el coeficiente de expansión térmica. Como no me dan información, entonces procedo a dividir entre raíz de 3. Ahí. Ajá. ¿Profe? Sí. ¿La media o la mediana? La mediana, perdón. Sí, la mediana fue la que utilicé. Y lo divido entre raíz de 3. Entonces, cuando hago esta operación, me da 6 por 10 a la menos 3. Y por último, tenemos el error de valoración. Entonces, el error de valoración es un error, digamos, más característico solo de valoraciones. Entonces, el error de valoración está asociado con que normalmente yo cuando valoro tengo un indicador y yo tengo que visualmente ver el viraje de ese indicador. Y normalmente las personas ven el viraje un poco diferente. Entonces, ese error de valoración normalmente está asociado a cómo las personas ven diferente ese cambio en el punto de valoración, ¿verdad? El punto de equivalencia. Y es determinado también ahí experimentalmente. Pero a veces a uno más o menos se lo dicen, está más o menos estimado para algunas valoraciones. Entonces, ese error de valoración es 0,020 y lo divido, como me dicen que está 95% de confianza, lo divido entre 1,96. Entonces, eso me haría 0,01 mililitros. Y ahora sí, yo tengo tres componentes. Dijimos que tenía la tolerancia, la temperatura y el error de valoración. Entonces, para combinarlos, los combino como si fueran una suma. La tolerancia al cuadrado más la temperatura al cuadrado más el error de valoración al cuadrado. Profe, perdón. Ujú. Perdón, ¿por qué en el, digamos, en la tolerancia que calculamos anteriormente, por qué dividimos 0,025 entre 1,90?
Ese 1, pues 1,96. 1,96 es un 6. Es que me quedó como Ese, raro eso. ese valor ya nos lo dan, ¿verdad? Cuando Ya está establecido. cuando es un 95% de confianza, ese valor debería ser 1,96 exactamente. Lo que pasa es que cuando uno hace la incertidumbre expandida con K igual 2, uno está como redondeando ese 1,96 a 2. Entonces, como que tradicionalmente para la expandida se redondea a 2, pero típicamente el valor es en realidad 1,96. Ok, Ujú, gracias. un gusto. Entonces, si yo combino todos esos valores, me da 0,02 mililitros. Esa ya sería entonces la incertidumbre de la componente del volumen de la uretra. Entonces, ven que ya calculamos el de la concentración, ya calculamos el de la uretra. Entonces, ahora me falta el de la pipeta. La pipeta tenía dos componentes únicamente. Entonces, para el caso de la pipeta tenemos la tolerancia. En el caso de la tolerancia, la pipeta no me da ninguna información. Entonces, ¿qué hago? Asumo que la distribución es rectangular y la divido entre raíz de 3. Y asumiría 0,04 mililitros. Y luego el de la temperatura, igual la temperatura era 2 grados centígrados por el volumen de la pipeta, que en este caso son 100 mililitros por el coeficiente de expansión. Lo divido entre raíz de 3 porque otra vez no me dan ninguna información extra al respecto. Entonces aquí me quedaría estos dos valores que los combino nuevamente como suma y me daría 0,04 mililitros. Entonces, este valor de acá sería entonces ya lo que correspondería a ese otro factor. Entonces, esta sería la que correspondería a este de acá. Ahora sí. ¿Profe? Sí. No hay una forma tal vez como de calcular la temperatura, o sea, de hacer una sola operación para lo que es la incertidumbre bueno, del equipo volumétrico, en este caso ya sea el balón o la ureta. ¿En qué sentido? Como para todos, como que sea igual o algo así. Exacto, es que, digamos, yo aquí veo que usted calcula primero la temperatura, la incertidumbre de la temperatura. Bueno, por ejemplo, ese de 2 grados por 100 ml por el coeficiente de expansión entre raíz de 3, eso no se puede acomodar, digamos, entre la raíz ya final, de alguna forma, y, y sumárselo nada, y, o sea, y elevarlo a la 2 y sumárselo a la otra, a Ah, la otra sí. incertidumbre. O sea, como meter todo de una vez en esta ecuación de acá. Ajá, Sí, también es una posibilidad. Usted puede hacerlo todo ya directamente. Yo aquí lo voy haciendo como paso por paso, pero sí, lo puede hacer todo como en una sola. También no hay ajá, problema. porque en este caso se considera es la temperatura, la incertidumbre de la temperatura, sería como la repetibilidad, ¿no? No, en este caso no es la repetibilidad, porque recordemos que en este caso la repetibilidad la estamos tomando como un componente extra en la espina del pescado. Entonces, la Aunque, repetibilidad todavía no la hemos incluido acá. De hecho, aunque la repetibilidad aparte es, la repetibilidad la vamos a calcular aparte, exactamente. y una misma para todos, profe. La repetibilidad es una misma para todos en este caso, exactamente. Ok, ok. Ahorita vamos a ver más en detalle cómo hacemos para calcularlo. Lo único que sí quería es que viéramos, porque en el problema ahí me mencionan que si ustedes ven los datos del analista B, cuando yo acomodé los datos, si yo acomodo esos datos así, vemos que el último dato es 25.450. Ese dato parece estar muy desviado en comparación con los otros. Entonces, en el problema me preguntaban que aplicara una prueba de rechazo para ver si ese dato realmente pertenece a esa tendencia de datos o si debería ser rechazado. Ahora, aquí sí quiero que tengan mucho cuidado porque yo no puedo estar siempre como eliminando datos, ¿verdad? Yo normalmente elimino un dato si yo tengo sospechas de que ese dato está mal, ¿verdad? ¿Cómo sé yo eso? Digamos, que yo me di un dato y yo dije, uy, yo estaba como distraído y no estoy seguro si apunté bien el dato. O que yo diga, cuando hice la medición me dio raro, yo dije, yo no sé si hice algo mal, estoy inseguro. Entonces, en esos casos, y si el dato además, a partir de que yo estoy inseguro, me dio raro, entonces uno dice, creo que mejor aplico una prueba de eliminación de datos, a ver qué tal, si ese dato de verdad pertenece a la tendencia o si fue que yo hice algo mal, ¿verdad? Pero es más que todo cuando hay una duda fuerte de parte de uno de que puede ser que ese dato yo lo haya medido mal, ¿verdad? No es que yo voy a andar tratando de eliminar todos los datos que pueda, porque a veces, si usted se pone a eliminar,
puede eliminar datos que inclusive sí pertenecen a su conjunto de datos, ¿verdad? Y entonces estar alterando su resultado. Entonces hay que ser cuidadosos de cuándo utiliza o no es. Entonces, si tuvieron chance de ver las clases, hay dos tipos de metodologías principales que se utilizan para hacer la eliminación de datos. Una es la prueba Z y la otra es la prueba Q. Entonces, para la prueba Z, lo primero que hacemos es, el primer paso es encontrar la mediana, que bueno, eso ya está acá en la serie de datos. Y luego uno saca los desvíos con respecto a la mediana. Entonces, en este caso, dijimos que esta es la mediana, entonces vamos a sacar los desvíos. Entonces sería esto menos la mediana. Pero la mediana la vamos a poner como un valor fijo. Y hacemos eso para todos los datos. Ahora, vea que decía que absoluto. Entonces, los que están negativos los vamos a multiplicar por menos 1. Para que ya me queden positivos. Entonces, acá ya sé, esos serían los valores absolutos de mis desvíos con respecto a la mediana. Y luego de eso, el procedimiento dice, una vez que saco los desvíos absolutos, saco la mediana de esos desvíos absolutos. Entonces ahora tengo que sacarle la mediana a estos datos. Entonces tengo 0,00. Bueno, sí. Luego seguiría, creo que es... Luego creo que seguiría luego seguiría y seguiría sí, ¿verdad? Más o menos 0,05. Voy a poner solo los mismos decimales para que no se me confundan, porque si no ahí estaríamos. Entonces, la mediana de estos valores, ahora sí, dice que saque la mediana de los desvíos absolutos. Ese valor sería el MAT. Mediana absoluta de los desvíos. Entonces, este valor de acá sería el MAT. Entonces, ahora sí, la fórmula dice que si yo quiero saber cuánto es el valor de Z, tengo que hacer el valor dudoso menos la mediana entre la S robusta. La S robusta está por 1,483 multiplicado por el MAT. Entonces, aplicamos lo que dice acá. El X dudoso sería, dijimos que era 25.450. 25.450 menos la mediana, que la mediana era 24.800. Y esto lo divido entre 1,483 multiplicado por el MAT, que el MAT en este caso nos había dado 0,050. Entonces hacemos esta operación, nos daría 25.450 menos 24.800 dividido entre 1.483 por 0,05. No sé cuánto les dio a ustedes, pero a mí me dio 8,8. No sé si los dio así. Es algo mal. Entonces dice que la regla dice que si z es mayor a 2,5 se puede rechazar el dato.
Entonces, como a mí me está dando 8,8, quiere decir que entonces, basado en la prueba Z, el dato puede ser rechazado. Si los dio así, 8,8. No estoy seguro si lo hice bien. Sí, ok, perfecto. Entonces, esa es una posible prueba de eliminación de datos que se puede aplicar. La otra prueba sería la prueba Q. Entonces, en la prueba Q, tengo que aplicar esta fórmula. El dato dudoso menos el más cercano. Entonces, si vamos a la serie de datos que teníamos, dijimos que este acá era el dato dudoso. Y luego me dice menos el más cercano. El más cercano entonces sería este acá. Entonces el resto, 25.480 menos 24.850. Entonces sería 25.450 menos 24.850. Y luego abajo haría el X mayor menos el X menor. Entonces, el X mayor, pues sería el valor que dijimos, 24,450, y el menor sería 24,650. Entonces, hacemos eso también. Que sería 24,650 y el X mayor es 25,450. Ambos en valor absoluto. Entonces, hacemos eso. Sería 25.450 menos 24.850 dividido entre 25.450 menos 24.650. Eso me da 0,75. Ahora, con la prueba Q, normalmente yo tengo que fijarme en una tabla. Entonces, tengo esta tabla de acá. Entonces, normalmente yo tengo que decir si voy a reportar que yo rechazo los datos con cierto nivel de confianza. Si es un 90, un 95 o un 99%. Entonces, por ejemplo, lo típico es que uno escoja el 95% de confianza. Entonces, a un 95% de confianza, yo tengo que fijarme cuántos datos tenía y entonces ver cuánto es el valor en ese caso. ¿Verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, para 7, el valor de corte sería 0,568. Que sería este valor de acá, para un 95% de confianza. Entonces, una vez que yo ya hice eso, entonces puedo, basado en ese valor de la tabla, si el Q es mayor que el Q crítico, entonces el dato se rechaza. Entonces vean que mi valor de Q, 0,675, es mayor que 0,568. Entonces quiere decir que basado en la prueba Q y a un 95% de confianza, el dato también puede ser rechazado. Entonces, basado en estas dos pruebas, yo te puedo decir, ok, mi dato definitivamente está desviado. 0,75 le digo. A ver, ¿será que hice algo mal? Ah, sí. Yo no sé por qué apunté eso. De hecho, a mí también me dio 0,75, pero yo no sé de dónde sacó ese dato. 0,750, pongamos. Igual sigue siendo mayor. Igual el dato puede ser rechazado. Seguro fue que lo vi alguno de estos valores. O no sé qué fue de dónde fue que lo vi. Entonces da 0,75 y entonces igual puedo rechazar el dato. Entonces, ya una vez que hice las dos pruebas, yo digo, bueno, se rechaza el dato. Entonces ahora sí, voy otra vez a mi serie de datos que ya tenía. ¿Qué se me hizo? Aquí está. Entonces, esta es mi serie de datos que yo tenía. Entonces,
yo digo, ok, este dato sí está desviado, entonces puedo eliminarlo, entonces solo voy a trabajar ahora con estos otros datos. Entonces ahora en adelante esto se va a convertir en mi serie de datos. ¿Qué esto eran los volúmenes? El volumen en mililitros, ¿verdad? Ah, bueno, pequeño detalle. Que esto sería esto multiplicado por la concentración. El valor de la concentración. Tendré que estar valor de la concentración. Profe, perdón que lo interrumpa. Quería ver si podía volver a replicar la prueba Z, es que a mí me dio diferente. No sé por qué. Sí, voy de nuevo. La concentración 0,05040 es igual a 0,05040 multiplicado por el volumen multiplicado por 1000 dividido entre el volumen de la pipeta, que eran 100. Entonces estos serían, así le deben dar los valores de alcalinidad a ustedes. No sé si ya habían hecho los cálculos en algún momento. Concentración por volumen por 1000 entre W, ¿verdad? Eso es lo que me está dando. Ok, pequeño detalle, un pequeño desafío, disculpen. La prueba, eso es algo súper importante, voy a anotarlo acá. En realidad, esto que dice acá no es lo más correcto. Voy a apuntarlo acá para que no se nos olvide. La prueba Z y la prueba Q debe hacerse con el mensurante. Deben hacerse con el mensurante. Y no con los valores de volúmenes o demás. Entonces, quiere decir que en realidad lo más correcto es que yo aplique la prueba Z, no en mi medición de volumen, sino más bien en mi valor de mensurando. Entonces, esta sería mi alcalinidad. Entonces, lo más correcto es que en realidad yo aplique la prueba Z es en mis valores de alcalinidad. Entonces, hagámoslo otra vez de nuevo. Entonces, acá tengo mis valores. Esta sería entonces la mediana, ¿verdad? De mis datos de alcalinidad. Entonces, lo más correcto es aplicar la prueba Z en mi valor de mensurante. Entonces, una vez que saco la mediana, entonces hago los desvíos con respecto a la mediana. Entonces hago este menos el valor de la mediana y así respectivamente con todos los datos. Voy a ponerlo así como y lo hago para todos, pero tiene que ser el valor absoluto. Entonces, los que están negativos los voy a cambiar a positivos. Ahí estaría. Y le puedo poner el mismo número de decimales. Entonces, estos serían los valores que yo tendría. Entonces, ahora sí, tengo que sacar la mediana. Esos son los desvíos, ¿verdad? Desvíos absolutos. Y ahora tengo que sacar la mediana de esto. Entonces, los acomodo de menor a mayor. Entonces, tengo primero este. Luego tengo
cualquiera de estos otros. Tengo este. Tengo este. Tengo este. Tengo. Eso está al revés. Y tendría este. Sí, ¿verdad? Tengo 0,0. No, creo que me falta uno. A ver. 0,03, 0,03, 0,03. Ah, no, aquí está bien. Entonces quiere decir que este valor de acá sería la mediana. O la mediana de los desvíos absolutos que llamamos el MAT. Sí, sí me siguen. Y una vez que tenemos este, entonces ahora sí, apliquemos la fórmula. Entonces, la fórmula dice que el valor de Z el valor de Z sería el dato dudoso menos la mediana. Entonces, el dato dudoso era este, 1.283. Entonces, ese 1.283 menos la mediana, que dijimos que la mediana iba a ser 1.250. Multiplicado por el MAT. El MAT es, en este caso, dijimos 0,003. Bueno, por eso es que nos está dando tan alto. Entonces, ahora sí, aplicamos la fórmula. Sería esto que tendríamos acá. Entonces, 1,283 menos 1,250 entre 1,483 por 0,003. ¿Eso cuánto nos da? 1.283 menos 1.250 dividido entre 1.483 por 0,003. Esto me da 7.4. No sé si les da eso. Entonces, igual nos está dando mayor que 2,5. Entonces, quiere decir que el dato puede ser rechazado. Entonces, tomen en cuenta eso porque a veces uno tiende mucho como a confundirse en eso de aplicar la prueba Z a los valores del volumen que le dan o a los valores de masa o lo que sea. La prueba Z debe aplicarse siempre al valor del mensurando, igual con la prueba Q. Disculpen ahí el SAFIS. Entonces, vamos a hacer esto nuevamente también. Profe, solo una pregunta. Ujú. Y ahí arriba no hay que tener ese cuidado con las cifras significativas y todo eso. Sí, mi recomendación, como el valor de corte en Z es 2,5, corten lo que ustedes calculen, córtelo también en un decimal, como yo hice acá. Como me dicen 2,5, córtelo en un decimal, por eso puse como 7,4. Ok, perfecto. Para que sea Gracias, directamente profe. comparable, con gusto. Para que sea directamente comparable. Igual con la prueba Q. Si la prueba Q tiene 3 decimales, calculen su dato también con 3 decimales para que sea más comparable. Ok. Para los datos de alcalinidad, serían estos de acá. Entonces me dicen que
es el X dudoso, que sería 1.283 menos el más cercano, que sería 1.252, dividido entre el X mayor, que sea 1.283, menos el X menor, que sería 1.242. Eso me daría el valor de la prueba 1.183 menos 1.252 dividido entre 1.283 menos 1.242. Esto me da 0,756. Igual sigue siendo mayor que el valor de corte, mayor que 0,568. Entonces, igual por las dos pruebas aplicadas, en este caso, sobre la medida, el mensurando, que sería la alcalinidad, por ambas pruebas se puede rechazar el dato. Entonces, ya yo comprobé que puede ser eliminado. Entonces, ¿qué hago? Puedo simplemente eliminar ese dato, básicamente. Y entonces quedarme solo con estos valores de alcalinidad que tengo acá. Igual ustedes pueden usar, al inicio pueden usar un poco más de decimales también. ¿Por qué? Porque todavía no sé qué tanto tengo que recortarlos en principio. Entonces dejémoslos así con un poco más de decimales. Y entonces este valor de acá yo puedo rechazarlo, ¿verdad? Básicamente elimino esto. Ya no lo tomo en cuenta. Y entonces ahora sí, a partir de estos datos yo puedo, por ejemplo, calcular el promedio. Entonces vamos a calcular el promedio de los valores. Y vamos a calcular también la desviación estándar. Entonces calculo la desviación estándar de esos valores. Vean que ahora estoy usando únicamente 6 valores. Eso sería entonces promedio. Esa sería la desviación estándar. Y podemos calcular también la desviación estándar de la media. Para calcular la desviación estándar de la media, habíamos dicho que lo que hago es tomo este valor y lo divido entre raíz de el número de mediciones, que en este caso entonces sería raíz de 6. Entonces, esa sería mi desviación estándar de la media correspondiente. Entonces, ahora sí, ¿cómo hago yo para combinar todo esto? Entonces, habíamos dicho que para combinar las incertidumbres, yo lo que voy a hacer es, primero, voy a combinar todas estas con la fórmula de multiplicación y división. Y luego voy a combinar esas con la repetibilidad. Entonces hago lo siguiente. Yo digo, S de Y va a ser igual a Y multiplicado por la raíz de la incertidumbre del volumen entre el volumen al cuadrado más la incertidumbre de el volumen W entre W al cuadrado más la incertidumbre de la concentración entre la concentración al cuadrado. Profe, cualquier cosa seguimos viendo el Excel. Ok, gracias. Siempre me pasa eso. Entonces, esa sería la fórmula para la incertidumbre como multiplicación y división. Entonces, la incertidumbre del mensurando va a ser igual a mensurando multiplicado por la incertidumbre del volumen entre el volumen, el volumen de W entre W y la concentración entre la concentración. Entonces, ahora nada más tenemos que sustituir estos valores. Entonces, Profe, S de Y, sí. perdón, es que yo tenía una duda con el volumen, el de la pipeta, el del agua sería el de W, creo.
Es que a mí me dio diferente, pero porque yo dividí la tolerancia entre raíz de 6. Ah, tener la tolerancia entre raíz de 6. A ver. La pipeta, sí, tener razón. Yo aquí lo puse entre raíz de 3 y acá lo correcto sería utilizar raíz de 6. Totalmente lo correcto. Creo que igual no va a afectar mucho el resultado. A ver. 0,07 dividido entre raíz de 6. Eso me da 0,03. Ve súper bien que se estaban poniendo atención. Entonces, sí, acá lo más correcto es utilizar raíz de 6 porque hemos dicho que la tolerancia a la pipeta, los equipos volumétricos, lo más correcto es dividir entre raíz de 6 porque sigue una distribución triangular. ¿Cuánto quedaría al final? 0,03. 0,03 al cuadrado más 0,02 al cuadrado. Raíz de esto me da 0,04. Al final de cuentas quedó igual, entonces no afecta. Se redondearía a 0,04. Ok, entonces quedamos en las mismas. Y ahora sí sustituimos. Entonces, Y sería la alcalinidad, que sería básicamente la media de la alcalinidad. Dijimos que la media nos iba a dar 1,24740. 1,24740. Era milimol por litro, ¿verdad? Las unidades en este caso. Y entonces tenemos la incertidumbre del volumen, que era esta, 0,02. 0,02 mililitros dividido entre el volumen, que podemos utilizar, por ejemplo, la medida del volumen, que eran 24,800. O, bueno, esa era la medida anterior. Usemos ese valor, 24,800. Igual no va a variar mucho en este caso. 24,800 mililitros. Esto al cuadrado más la de la pipeta, que acabamos de decir que era 0,04. 0,04 dividido entre 100 mililitros, que era lo que medía la pipeta. Recuerden que siempre las unidades abajo y arriba tienen que ser las mismas, porque de lo contrario no les estaría dando el valor correcto. Y luego la de la concentración era súper pequeñita, que eran 1 por 10 a la menos 5. 0,00001 dividido entre la concentración, que era 0,05040, creo que era. 5040. Entonces ahora sí, esto lo combinamos todo. Esto al cuadrado, raíz. Ok, entonces hacemos ahora sí. 0,02 dividido entre 24,800 al cuadrado más 0,04 dividido entre 100 al cuadrado más 0,12341 dividido entre 0,5040 al cuadrado, raíz de todo esto multiplicado por 1,24740. Esto me da 1 por 10 a la menos 3. Entonces, S de Y será igual a 1 por 10 a la menos 3. ¿Qué unidad es? Milimol por mililitro, ¿verdad? Era lo que me estaban diciendo. Ok, entonces esa sería la incertidumbre combinada.
¿A qué correspondería eso? Entonces dijimos que esto correspondería a toda esta parte que tenemos acá. Esta parte de acá. Pero nos falta combinarlo con la repetibilidad. Entonces, con la repetibilidad dijimos que lo íbamos a combinar como si fuera multiplicación, como si fuera una suma. Entonces, ahora sí. Profe, Ajá. es que a mí la incertidumbre de la pipeta me sigue dando 0.03, pero igual cuando lo pongo en la incertidumbre combinada me da lo mismo, 1 por 10 a la menos 3. Ok. La de la pipeta. Sí, Acá te dio 0,03. sí, lo que pasa es que yo en la raíz puse la tolerancia con la división, digamos 0.07 entre raíz de 6 al Lo pusiste aquí cuadrado. directamente. Ajá, Ah, ok, ok. Entiendo, entiendo. Bueno, sí, esa es otra posibilidad. Igual creo que el resultado final no debería verse demasiado afectado. Creo que al final te va a dar muy parecido. Pero sí, digamos, otra opción y que en realidad sí es como, yo es que aquí lo voy haciendo como paso por paso, pero sí, sí puede ser bastante mejor que lo hagan todo ya dentro de la raíz. O sea, que metan todo dentro de la misma raíz y entonces le queda, digamos, conserva más los decimales en ese caso. Profe, sí, de hecho por eso yo le preguntaba, porque es que al hacerlo paso a paso y luego integrarlo, uno pierde demasiado en decimales y puede llegar a diferir. Ujú, ujú. Sí, típicamente cuando yo lo resuelvo ya así que no es como paso por paso, lo meto todo dentro de la misma raíz. Nada más que ahorita por motivos de explicación, sí me parece que era como tener más claro, viendo como cada componente por aparte. Pero sí, lo ideal es en realidad meter todos los componentes dentro de la raíz y ahí conserva como más todos los decimales, ¿verdad? Al final, toda la combinación en la raíz es como mejor, definitivamente. Entonces, ahora sí, la incertidumbre combinada. Entonces, lo que hago es combinar esto, que sería 1 por 10 a la menos 3 al cuadrado más la repetibilidad. La repetibilidad sería la desviación estándar de la media que habíamos calculado, que la desviación estándar de la media había dado 0,002, o sea, 2 por 10 a la menos 3. 2 por 10 a la menos 3. Es lo que me ha dado la desviación estándar de la media. Y saco raíz a todo esto. Y me daría más 2 por 10 a la menos 3. Raíz de todo esto me da 2 por 10 a la menos 3. Entonces, esto es algo un poco gracioso, pero en realidad el sistema que nosotros utilizamos en Costa Rica para calcular la incertidumbre es, digamos, el más complicado que existe. En Estados Unidos, hay otra norma para calcular las incertidumbres. Nosotros utilizamos la URACEM, que es la norma europea. La norma europea contempla todas las incertidumbres tipo B, luego la combina con la repetibilidad y se reporta el resultado final. En la norma estadounidense, lo que se utiliza es nada más la repetibilidad, que es este factor. Vean que, por ejemplo, en este caso, la incertidumbre combinada de todos los otros factores con la repetibilidad, al final de cuentas, lo más importante de la repetibilidad me dio exactamente que si lo hubiera calculado solo con la repetibilidad. Entonces, por eso es que la norma estadounidense solamente utiliza el factor de la repetibilidad para calcular la incertidumbre final. Nosotros hacemos todo este trabajo para calcular todo este factor, pero típicamente es despreciable con respecto a la repetibilidad. Entonces, a veces como un poco repetitivo y demás, y no, el resultado final es exactamente lo mismo que le daría la norma estadounidense. Que este es un perfecto ejemplo de eso. Entonces, ok, tenemos la incertidumbre combinada, que es 2 por 10 a la menos 3, y entonces calculo la U expandida, que sería entonces 4 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Multiplicar por un factor de cobertura de K igual 2 para un 95% de confianza. Profe, Ujú. en la combinada no hay que dividir entre algo. No, la combinada, cuando se combina la repetibilidad con todas las otras fuentes de incertidumbre, se combinan como si fueran una suma, en este caso.
Esa es como la regla. Entonces, ¿cómo reporto el resultado final? Entonces, el resultado final quiere decir que puede tener solamente 3 decimales. Entonces, yo diría que la declinidad sería entonces, la declinidad sería 1.247 más menos 0,004 milimol por litro de OH menos con un 95% de confianza. Pero tengo una consulta. Ujú. ¿Cuándo es que para el cálculo de incertidumbre se contempla, por ejemplo, si usted está contemplando, digamos, si está sacando uno la incertidumbre de una concentración, el valor de la concentración, o sea, el valor del promedio o de la mediana de la concentración? ¿Cómo fue otra vez la pregunta? Perdón. Es que yo he visto que en algunas ocasiones, digamos, por ejemplo, para la combinada, por ejemplo, uno divide la incertidumbre de la combinada, de la concentración, por ejemplo, entre la concentración más la incertidumbre del volumen de la pipeta, entre el volumen de la pipeta y cosas así. Ujú, ujú, ujú. Ok, entiendo la pregunta. Sí, ok, es que hay dos formas, eso es lo que les estaba mencionando en la clase anterior. Hay dos formas de calcular las incertidumbres, ¿verdad? Una opción es que yo la repetibilidad la meta dentro de estos valores. O sea, que yo sepa cuánto es la repetibilidad de mi bureta, cuánto es la repetibilidad de mi pipeta y así. Entonces yo lo tomo en cuenta aquí adentro. La otra opción es que yo no lo tome en cuenta aquí adentro, sino que solo lo tome como una componente aparte. En ese caso se calcula como la desviación estándar de la media. Entonces lo que usted me está diciendo es la incertidumbre combinada, uno la determina a partir de esos factores que están acá, ¿verdad? Que eso fue lo que hicimos en este paso, ¿verdad? Entonces, en este paso acá hicimos lo que usted dice. Yo dividí la incertidumbre de la bureta entre el volumen de la bureta, la incertidumbre de la pipeta entre el volumen de la pipeta, la incertidumbre de la concentración entre la concentración. Entonces, ahí ya calculamos esa incertidumbre combinada como si fuera una multiplicación-división, ¿verdad? Que es lo que hacemos típicamente. Ahora, lo que pasa es que en este caso, como nosotros tomamos la repetibilidad como un componente aparte, esa repetibilidad se debe sumar después a esta combinada que tenemos acá. Y la forma de sumarlo es haciéndolo como si fuera una suma, que eso es lo que hicimos acá, este paso extra. Entonces, típicamente ustedes en el laboratorio no toman en cuenta la repetibilidad como un componente extra acá, sino que la repetibilidad ya la toman en cuenta en cada uno de sus elementos. En ese caso, el paso final sí sería combinarlos todas de la forma que ustedes ya conocen, digamos. Pero Oh, son como dos metodologías, básicamente. De hecho, la próxima vamos a estar haciendo un problema que es de la forma que ustedes más típicamente lo utilizan en el laboratorio. Ahora, irónicamente, esta forma que yo estoy haciendo es la que más se utiliza, digamos, en la industria. Y así, digamos, si ustedes lo utilizan en un laboratorio certificado y demás, lo más típico es más bien que calculen la repetibilidad aparte, como estamos haciendo nosotros acá. ¿Verdad? Es la forma más típica en realidad afuera de la U. ok, entiendo, profe. Y para efectos de, por ejemplo, los retos o cosas así, como ¿cuál deberíamos usar? Depende de los datos que le traiga, que les dé el problema. Eso es un poco parte del criterio que también tenemos como que desarrollar. A veces nosotros les decimos cuál método preferimos que utilicen, o a veces ustedes tienen que ir dependiendo de los datos que le dé el problema. Si por ejemplo en el problema los datos les dicen que usted tiene la repetibilidad de la bureta, la repetibilidad de la pipeta y demás, entonces pueden hacerlo por el método, digamos, introduciendo la repetibilidad dentro de cada componente. Si no le dan esa información, que era el caso de este problema, ¿verdad? No venía ni la repetibilidad de la pipeta ni la repetibilidad de la bureta, pero yo tengo una serie de datos, entonces digo, sí, puedo calcular la repetibilidad como la desviación estándar de la media. Entonces, más o menos yo me fijo ahí en qué datos tengo en el problema y a partir de eso yo puedo decidir si utilizo la repetibilidad que me están dando o si la calculo mejor yo. Básicamente es como parte también como el criterio que tiene que tener uno ahí, ir Ok, desarrollando. profe. Y no podemos hacer uso en este caso de la información del equipo de laboratorio bueno, que nosotros tenemos ahí con las tolerancias y las repetibilidades. Si tienen información al respecto, digamos, ustedes pueden decir, bueno, yo busqué en tal lado y encontré que la repetibilidad de tal bureta es tanto, entonces sí, se podría utilizarlo definitivamente. Ok, sí, es que nosotros en el lab nos suministran porque vamos a estar utilizando esas repetibilidades y eso. Ujú. Entonces, nosotros tenemos una hojita ahí con el equipo de laboratorio y con sus respectivas tolerancias y repetibilidades.
Ahora, eso es un poco como un mundo ideal, porque digamos, esas son las repetibilidades de sus instrumentos, pero lo típico es que cuando uno está aprendiendo, su repetibilidad, como es versión estándar de la media, en realidad sea como bastante malilla, digamos. Entonces, por eso a veces es mejor utilizar este otro método, porque me da una mejor estimación de mi incertidumbre que yo tuve en el laboratorio, digamos, con mi repetibilidad personal, digamos. Ah, ok, ok, entiendo, profe. Gracias. Ujú, ujú, ujú. Entonces, no sé si tienen alguna otra consulta por acá. Yo, profe, Ajá. em, esa repetibilidad la usó sacando, digamos, la desviación estándar, pero, por ejemplo, de los volúmenes que nos daban o ya del mensurando. No, la repetibilidad tiene que ser, la repetibilidad es esta con los valores de alcalinidad. Entonces, lo que yo hago es, con los valores de alcalinidad, a los cuales ya le eliminé el dato anómalo, calculo entonces el promedio, la desviación estándar y la desviación estándar de la media, pero de mis datos de alcalinidad. Entonces, siempre que yo estoy calculando una repetibilidad, la calculo con mi mesurando, al final de cuentas, no con los valores de volumen o así. Entonces, vean que cuando yo calculo esta repetibilidad, digamos la repetibilidad me está diciendo acá que yo la tengo que calcular por respecto a la línea negra, que es la alcalinidad, ¿verdad? Entonces, la función acá es alcalinidad, entonces por eso utilizo la desviación estándar de la media de la alcalinidad, en este caso. Ah, ok. Y es que yo hice esta primera parte del problema, pero sin eliminar el dato anómalo porque era la segunda pregunta, acabo de ver. Ujú, ujú. Entonces, no sé si igual varía en algo el resultado. Sí, sí variaría en este caso, sobre todo el valor de la repetibilidad se le haría mucho más grande, porque como es la desviación estándar de la media y tiene un dato más desviado, entonces sí va a ser como más grande. En ese caso, en el problema, de hecho, le pedíamos que hiciera los dos cálculos, que lo calculara primero sin y después con, porque la idea era ver un poco también ese efecto en el problema, digamos, que si tomo en cuenta el dato desviado o no, voy a tener una incertidumbre mucho mayor. Y eso es un poco la idea de por qué uno elimina datos. A veces uno tiene datos muy desviados y entonces uno dice, mejor lo elimino porque si no me está dando algo demasiado volado, ¿verdad? La repetibilidad. Entonces digo, bueno, eso es un error grueso, por eso elimino el dato y entonces mejor calculo la repetibilidad con los datos que me quedan. Esa es un poco la idea. ¿Alguna otra consulta? Si no, nada más quería hablarles muy rápidamente de el tema que venía ahí sobre validación y acreditación. Entonces, eso es un tema un poco más teórico, ¿verdad? En cierto modo. Y quería nada más como aclarar un poco las diferencias de una cosa con la otra. Entonces, la acreditación es un proceso que tiene criterios, aspectos tanto técnicos como más políticos. Entonces, por ejemplo, ustedes habrán escuchado que existe la acreditación de una carrera, ¿verdad? Entonces, la acreditación de una carrera, por ejemplo, viene un ente acreditador y uno tiene que mostrar pruebas de que cumple con los requisitos de ese ente acreditador. Entonces, no sé, por ejemplo, tiene que tener ciertas condiciones en cuanto a equipos, que tienen que tener laboratorios equipados, que los profesores tienen que tener ciertos títulos. Entonces, lo que se revisa es que cumpla con toda una serie de requisitos, ¿verdad? Un poco así parecido también es una acreditación más como en la parte química. Entonces, la acreditación va a tener aspectos técnicos, ¿verdad? Que la acreditación se hace por cada análisis que uno tenga en laboratorios. Si yo quiero acreditar, por ejemplo, mi análisis eh, de gravimetría, entonces yo hago una acreditación respectiva. Entonces, ¿qué hago? Tengo que hacer una validación del método. La validación es la parte técnica de la acreditación y es un proceso más que todo técnico. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, tengo un método que es para jugo de naranja y yo lo quiero aplicar en jugo de piña. Entonces, yo tengo que hacer una adaptación. En esa adaptación yo tengo que revisar una serie de parámetros. Entonces, ¿cuáles son esos parámetros? Por ejemplo, la precisión, el sesgo, ¿verdad? El sesgo, recordemos que yo lo que hago es compararlo con un patrón. Entonces, yo con ese patrón comparo ese método con mediciones en otro laboratorio, etc. Y está muy relacionado con el concepto de trazabilidad. La trazabilidad quiere decir que yo puedo seguir las mediciones con diferentes patrones hasta llegar a un mismo patrón estándar. ¿Verdad? Entonces, que yo puedo seguir las fuentes de incertidumbre ahí relacionadas también.
linealidad, que más adelante vamos a ver que a veces yo hago una regresión lineal para poder ajustar mis datos, el límite de detección, o sea, cuánto puedo yo detectar de mi muestra, la robustez, que es cuáles son los efectos de cambio leves, por ejemplo, que si cambia la temperatura, cómo afecta mi análisis o cosas por el estilo, la selectividad, entonces si funciona para terminar mi analito o unos cuantos analitos que a mí me interesan. Entonces, ¿qué tan selectivo es ese método para mi analito? Todos estos parámetros me permiten validar mi método y decir que sí funciona para jugo de piña. Y entonces eso ya me funcionaría para la acreditación. Pero además la acreditación tiene aspectos también como más políticos. Tiene ciertas reglas que debe seguir. Por ejemplo, la acreditación debe mantenerse en el tiempo, ¿verdad? Y va a tener una fecha de vencimiento. Entonces, por ejemplo, mi acreditación es por cierto tiempo y yo debo reacreditarme eventualmente si quiero continuar teniendo el análisis acreditado. Eso quiere decir que el ente acreditador viene otra vez y revisa mi análisis a ver si sigue estando acreditado. Yo tengo que estar haciendo análisis conforme pasa el tiempo también. Y si hay algo que no salió bien, eso es lo que normalmente se llama no conformidades. Entonces, quiere decir que yo tengo que ir viendo mi análisis en el tiempo. Normalmente, por ejemplo, la acreditación va a decir, para que usted se mantenga acreditado, tiene que medir un patrón cada semana. Y si en una semana el patrón no me da bien, entonces eso sería una no conformidad. Entonces, la idea de la acreditación es asegurar la calidad. Entonces, por ejemplo, en las industrias de medicamentos, ¿verdad? Va a ser importante para que yo asegure, por ejemplo, que yo estoy poniéndole la cantidad de medicamento que requiere realmente el paciente y no que no le estoy poniendo más, porque si existe ese tipo de problemas, podría llegar a afectar a la compañía también y a la imagen de la compañía. O, por ejemplo, donde yo trabajo en el SELEC, se hace el análisis de los hidrocarburos y entonces hay todo un sistema de calidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si alguien está vendiendo gasolina alterada, podría tener consecuencias legales, por ejemplo, que le cierren la gasolinera. Entonces, si los análisis no están acreditados, entonces la compañía podría decir, no, es que ustedes están haciendo los análisis mal. Pero si está dentro de un sistema de calidad, usted puede decir, no, hay un sistema de calidad y hemos estado comparando con un patrón y todo está acreditado, entonces le da mucho más fortaleza a la parte legal, ¿verdad? Entonces, por eso en Costa Rica se ha creado para toda esta parte política la ley de calidad, que es la ley 8279, y existe todo un sistema nacional de calidad. Entonces, en ese sentido, existen diferentes instituciones. Está el ECA, que es el Ente Costarricense de Acreditación, el ACOMET, que es el Laboratorio Costarricense de Metrología, el organismo de reglamentación técnica, y INTECO, que es el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica. Que, bueno, de hecho yo estoy en algunas comisiones acá en INTECO. Por ejemplo, INTECO ahorita estoy trabajando en normas relacionadas con el tema de hidrógeno, control de calidad de hidrógeno, porque en esos temas está comenzando a ser importante el tema del hidrógeno en Costa Rica. Hoy también estoy en otra comisión de INTECO en el tema de baterías, por ejemplo. Entonces, de autos eléctricos. Entonces, por ejemplo, en la importación de baterías de autos eléctricos, que debe seguir algunas normas de calidad, ¿verdad? Si la batería dice que tiene cierta capacidad, que debe seguirse algunas normas en donde se corrobore que realmente lo que se está importando siga esa calidad. Y la idea de estas normas de calidad es asegurar la calidad a los usuarios, al final de cuentas, y certificar, ¿verdad? Que la gente está recibiendo lo que realmente le están vendiendo. Y por otro lado, hay otro concepto que es un poco distinto, que no es exactamente lo mismo, que es el de certificaciones. Entonces, las certificaciones se dan para un laboratorio o para una empresa. Entonces, ustedes podrán escuchar, por ejemplo, que las empresas biomédicas tienen certificaciones, por ejemplo, por las normas ISO. Por ejemplo, las empresas biomédicas normalmente se certifican a normas ISO 14083, que son normas para dispositivos médicos y que están más que todo relacionadas con todo el proceso en el cual se producen ciertos dispositivos, etcétera, ¿verdad? Y, digamos, reglamenta todas las reglas del juego de cómo se debe llevar a cabo el proceso productivo para asegurar que se realice de forma correcta, ordenada, que haya seguridad laboral y un montón de aspectos más. Entonces vean que es un poco conceptos que a veces se pueden confundir un poco, pero que son bastante diferentes. Entonces, la validación es un proceso totalmente técnico y químico que a veces se utiliza cuando se realiza una acreditación, sobre todo acreditación de un análisis químico.
Y esta acreditación tiene aspectos tanto técnicos como más políticos y de administrativos, etc. Entonces la acreditación es más que todo diseñada para asegurar la calidad de un análisis. Y se puede ver como un gasto, que es un gasto, o sea, la calidad es solamente un gasto, pero es un gasto que es necesario porque puede venir a prevenir situaciones más complicadas, ¿verdad? Como que, por ejemplo, haya un problema, por ejemplo, los que hacen dispositivos médicos para el suero, etcétera. Si está mal producido, podría llegar a tener consecuencias, no sé, que inclusive fallezca un paciente. Entonces, la calidad está diseñada para evitar que ocurran este tipo de acontecimientos, ¿verdad? Y asegurar que la producción se realice de manera apropiada. Tampoco esa es la idea. Entonces, con esto estaríamos básicamente terminando lo que sería la materia para eh, para el análisis de casos. Entonces, mañana se estaría habilitando el primer reto para que tenga una idea ahí como de repaso de materia y ver un poco los conceptos nuevamente. La otra semana estaremos repasando entonces los problemas, conceptos, haciendo ejercicios más que todo y trabajando un poco como en los grupos. Entonces, me gustaría sugerirles que vayan contactando de una vez con sus grupos, ¿verdad? Vayan, escríbanles, si no tienen el contacto y demás, para que se vayan familiarizando y empezar a organizarse ya la otra semana para hacer el análisis de casos. Entonces, no sé si tienen alguna otra consulta, si no, lo estaremos dejando por acá por hoy. Gracias, profe. Con mucho gusto. Listo, Gracias, profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto.